Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. Qué bendición poder reunirnos y compartir en la palabra de Dios. Qué cosa tan hermosa es esto, especialmente en medio de tanta tristeza, que se vive en todo el mundo como ahora. El COVID-19 está asustando a muchas naciones y a mucha gente. Padre, oramos para que esta palabra tenga la victoria, que esta palabra prevalezca y que tu protección esté alrededor de tu pueblo. Padre, oramos especialmente por las naciones y las personas, especialmente por las iglesias que están siendo afectadas. Oramos por tu salvación sobre ellos. Oramos por tu liberación y libertad de este COVID-19 y de la oscuridad, y oramos para que las iglesias y el pueblo de Dios no se desanimen espiritualmente a causa de esto. Padre, creemos que este es un tiempo de prueba. Ayúdanos a salir de esta prueba como el oro, oro puro refinado por el fuego. Por eso creemos, Padre, que después de todas estas pruebas, tus iglesias brillarán con más intensidad. Tu palabra iluminará el mundo entero con más brillo y poder que nunca. Oramos para que tu gloria no se atenúe, sino que brille aún más. Muchísimas gracias por tu gracia y gloria. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe durante estos 2 días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El templo de Ezequiel o el libro de Ezequiel es uno de esos libros que incluso los eruditos y pastores tratan de evitar en la medida de lo posible. Probablemente no hayas oído hablar mucho sobre los estudios de Ezequiel. Probablemente haya más estudios sobre el Apocalipsis que sobre Ezequiel. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Es demasiado material, demasiados detalles. Hablamos de años y generaciones, ¿verdad? Eso fue un aperitivo comparado con esto. Estos son medidas, centímetros y metros, y kilómetros, codos, y diferentes estructuras. Cualquiera que esté en arquitectura probablemente entienda esto mejor que nadie, porque todo se trata de arquitectura y simbolismo lleno de símbolos y significados. Así que con la combinación de estos números, las formas, estructuras y símbolos, hasta te puedes arrancar los cabellos. Así que mejor como que uno prefiere saltárselo. No puedo prometerles que estos 2 días van a ser tan emocionantes. De verdad. Pero vamos a pensarlo de esta manera. Tienes la oportunidad de ver todas estas medidas que, por ti mismo, probablemente no harías. Y otra cosa que creo que la razón por la que esto es significativo para nosotros eres tú. Porque esta es una revelación que Dios le dio a Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando ya había sido llevado al cautiverio en Babilonia. La gente estaba deprimida. La gente estaba perdiendo la esperanza. Se preguntaban, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados así? ¿No suena eso muy parecido a lo que hemos estado diciendo estos días? ¿Hasta cuándo? Vamos a estar encerrados así, ¿verdad? Aunque no es un cautiverio físico por este virus, estamos limitados en muchas cosas. Incluso las iglesias no pueden reunirse en persona. Y así, mientras oramos para que este sufrimiento termine, creo que Dios nos va a revelar algo. Espero y oro para que Dios nos revele algo. Y ese algo no es otra cosa más que esperanza. Dios nos va a revelar esperanza, y Dios les está prometiendo a los israelitas: he preparado algo aún más grande después de este cautiverio, siempre y cuando se arrepientan, siempre y cuando vengan a mí. Así que, aparte de todas las medidas y todo lo que vamos a estudiar, y de esas medidas y de todos los detalles, debemos recibir algo, debemos ser capaces de entender algo. Pero incluso aparte de eso, el punto principal para Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, es darnos esperanza para la venida del Señor.
darnos esperanza para el día en que este sufrimiento termine. Así que, de los 48 capítulos de Ezequiel, creo que es así, ¿verdad? ¿Es correcto? De los 48 capítulos de Ezequiel, del capítulo 40 al 48 tratan sobre el templo de Ezequiel, el templo de Ezequiel. La gloria de Dios se apartó del templo de Israel y finalmente, porque la gloria de Dios se había apartado del templo de Israel, de Jerusalén, el templo fue destruido. Y ahora los israelitas se encuentran en Babilonia sin un templo al que regresar o sin un hogar al que volver. Y es entonces cuando Dios le muestra a Ezequiel este templo desde el cielo, diciéndole, esto es lo que he preparado para ustedes. Así que tengan esperanza, esto no es el final. Y un mensaje que recibí de esto es que, incluso para nosotros en esta situación ahora mismo, mucha gente podría interpretarlo de manera diferente, pero yo creo, de verdad creo, que la mejor manera de recuperarnos y restaurarnos es que nosotros, los creyentes, los cristianos, nos arrepintamos y que nos adelantemos a los demás y realmente nos arrodillemos y nos presentemos delante de Dios. Y creo que Dios tiene algo aún más grande preparado para nosotros. Entonces, Jehová llama el templo de Ezequiel es el 11º libro que el reverendo Abraham Park ha escrito en la serie Historia de la Redención. Y, por supuesto, todavía no está en inglés. Y por eso, algunas de estas imágenes tendrán algo de coreano porque las copié directamente del libro. Resumen. En las primeras 2 lecciones tendrán algunos espacios en blanco en sus apuntes. Disculpen el tamaño de la letra. Pero todos ustedes son jóvenes, así que deberían poder leerlo muy bien, ¿verdad? El templo de Ezequiel es como un plano de la futura Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Más que un templo que se vaya a construir en la historia real, es imposible que el hombre construya un templo del cual fluya el agua viva, que da vida a todas las cosas. Esto parece ser más ficticio, más celestial. Y por eso, algunos de los aspectos del templo de Ezequiel son casi imposibles de duplicar para la humanidad. Así que en Ezequiel 47, versículo 9, dice, sucederá que toda criatura viviente que se mueva por donde pase el río, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas llegan allí y las otras se vuelven dulces. Así que, todo vivirá por donde pase el río. Así que está diciendo que incluso el mar muerto cobrará vida y se volverá dulce. Capítulo 47, versículo 12. Junto al río, en su orilla, a un lado y al otro, crecerán toda clase de árboles para alimento. Sus hojas no se marchitarán y su fruto no fallará. Darán fruto cada mes porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para alimento y sus hojas para sanidad. Esto suena mucho como Apocalipsis 22, donde hay un río de vida que fluye desde el trono de Dios. Y a ambos lados, en cada lado, hay árboles de la vida. No solo un árbol de la vida, árboles de la vida, dando fruto cada mes. Eso es Apocalipsis 22. ¿Cuándo se dio la visión del nuevo templo? ¿Cuántos años del exilio habían pasado? Fue el año 25 del exilio. Ezequiel 40, versículo 1, en el año 25 de nuestro exilio, al principio del año, el día 10 del mes, dice, ¿verdad? El día 10 del mes. En el año 14 después de que la ciudad fue tomada, ese mismo día, la mano del Señor estuvo sobre mí y Él me trajo aquí. Ezequiel era de linaje sacerdotal y por lo tanto se suponía que debía ser sacerdote. Y normalmente, los sacerdotes comienzan su ministerio a los 30 años. Y él se suponía que iba a ser sacerdote, pero luego el templo va a ser destruido. Y Ezequiel ya ha sido llevado físicamente a Babilonia. Así que no puede cumplir con los deberes de sacerdote y Dios lo llama a ser profeta.
Así que se suponía que iba a ser sacerdote, pero se convierte en profeta. Esto fue en el año 573 a.C., el año 25 desde el segundo exilio a Babilonia. Y entonces, el primer cautiverio, saben que hubo 3 cautiverios, ¿verdad? 3 veces los babilonios se llevaron a los israelitas a su país, Babilonia. El primer cautiverio fue en el año 605 a.C., durante la época del rey Joacim. El segundo cautiverio en el año 597 a.C., y es cuando Ezequiel fue llevado durante la época del rey Joaquín o Jeconías. El tercer cautiverio en el año 586 a.C., durante el último rey de Judá, Sedequías. ¿Cómo recordar qué reyes fueron? Primero, el cautiverio fue bajo un rey coreano, Joacim. Segundo, el cautiverio fue bajo un rey chino, Joaquín. Y el tercero, porque es el último, es Sedequías. Así es como lo recuerdas. Joacín, Joaquín. ¿Cuál de los dos era más malvado, Joacim, el coreano o el chino? No sé. ¿El coreano? Sí. Ok, ¿cuántos años después? El año 14 después de que la ciudad fue sitiada. Fue el año 14 después de que la ciudad fue sitiada. Esto fue en el año 573. Entonces Ezequiel fue llevado en el 597 a.C., ¿verdad? Y entonces, porque es el año 14 después de que la ciudad fue. Fueron 25 años después, ¿verdad? Año 25. En el cálculo judío, cuentas, incluyes ese año. A eso se le llama método inclusivo o cómputo inclusivo en el cálculo. Entonces, no sé sobre la cultura china, pero para los coreanos, cuando nacen, ya tienen un año de edad. Igual, pero para los estadounidenses, cuando nacen, tienen 0 años, ¿verdad? Así es como ellos calculan. Incluyen el año en el que están. Entonces, desde ahora, ¿qué es ahora? 2020, ¿ok? 2029 sería el 10.º año, ¿verdad? Pensaríamos, según la forma de pensar occidental, que esos son solo 9 años, ¿verdad? 2029 menos 2020 es 9, pero ese es el 10.º año. Así es como se cuenta aquí. Esto fue en el año 573 a.C., el 14.º año después del tercer exilio a Babilonia, cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Era el año 33 desde el primer exilio en 605 a.C., que fue el periodo más sombrío cuando el sueño de regresar se había perdido. Imagínate, la primera cautividad fue hace 33 años. Entonces, si tenías 20 años cuando fuiste llevado a Babilonia en la primera cautividad, ¿cuántos años tienes ahora? 53, ¿verdad? Y estás perdiendo la esperanza. La mayor parte de mi vida, o gran parte de esos 33 años, ya pasaron, ¿verdad? Era el 10.º día del primer mes. ¿Cuál era el significado del 10.º día del primer mes? ¿Por qué Dios enfatizó esto? ¿Esta fecha? Ok, la primera Pascua se preparó el 10.º día del mes de Abib, que es el primer mes. Entonces tenemos que pensar, ¿qué esperarían los israelitas? ¿Qué significa esta fecha para los israelitas? Cuando Ezequiel les estaba proclamando y decía, esta revelación vino el 10.º día del primer mes, ¿verdad? Y el 10.º día del primer mes, ellos piensan, oh, espera, cada año en el 10.º día del primer mes, tomamos un cordero y durante 4 días lo observamos. Buscamos la culpa para prepararnos para la Pascua. Ok, Éxodo capítulo 12, versículos 2 al 3. Este mes será para ustedes el principio de los meses.
Así que será el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel. En el 10º día de este mes, cada uno de ellos debe tomar un cordero para sí mismo, según la casa de su padre, un cordero por cada familia. Así que esto le dio esperanza a los israelitas. El 10º día del primer mes es el comienzo del viaje del Éxodo. Así que esto les recuerda que fueron liberados de Egipto. Este es el día que les recuerda. Y así les dio esperanza a los israelitas de que los cautivos en Babilonia serían liberados, así como los israelitas fueron liberados de Egipto hace mucho tiempo, sus antepasados. Y este es el día en que Josué también entró en Canaán, es decir, los israelitas entraron en Canaán el 10º día del primer mes, según Josué capítulo 4, versículo 19. Así que el 10º día del primer mes es ahora un día de gran esperanza. El pueblo subió del Jordán el 10º día del primer mes y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal significa que tu oprobio ha sido quitado, o sea, básicamente que tus pecados han sido expiados. White Eagle es el campamento número 42 del viaje por el desierto. Hasta el campamento 41, ellos están en el desierto fuera de Canaán. Gilgal está dentro de Canaán, así que ya están adentro. Así que este es un día de celebración. Este es un día para conmemorar que los israelitas, sus antepasados, finalmente han llegado a la tierra prometida. Así que tiene el significado de ser liberados de Egipto y del día venidero en que regresarán a Canaán, aunque en ese momento eran cautivos en Babilonia. El profeta Ezequiel fue deportado a Babilonia durante el segundo exilio, también en el 10º día del primer mes. Y el CF compara o hace referencia a la serie de la historia de la redención, libro número 5, el quinto libro. El autor habla sobre esto y cita a Edward Thiele. Él es un erudito muy conocido, probablemente el único aparte del reverendo Abraham Park, que realmente se metió en los cálculos detallados de todos estos años. Y hay algunos. También hay puntos de vista diferentes. Pero él también explicó cuando dice en 2 de Crónicas 36, versículo 10. Al comienzo del año, el rey Nabucodonosor envió y lo llevó a Babilonia junto con los objetos valiosos de la casa del Señor. Y puso a su pariente Sedequías como rey sobre Judá y Jerusalén. Él interpreta que este cambio de año es el 10º día de Nisán o Abib. Nisán o Abib es el mismo mes, que es el primer mes. El día que el profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, Dios le dio la visión del templo de Ezequiel como una esperanza para el día en que regresarían. Así que dice, entonces en el mismo día en que el profeta fue llevado cautivo, o sea, es el mismo día, pero en un año diferente, ¿verdad? En ese mismo día es. Ayomas en hebreo, refiriéndose al día inolvidable en que el profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Ese mismo día. Increíblemente, en ese mismo día, en el año 25, en ese mismo día. Así que en ese mismo día, él se está refiriendo al día en que salí o fui traído aquí 25 años después. El mismo día, Dios me mostró este templo de Ezequiel, que es el 10º día del primer mes. En el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, el día 10 del mes. Así que al comienzo del año, que es el primer mes, el día 10 del mes, en el año 14. Después de que la ciudad fue tomada, en ese mismo día, después de que la ciudad fue tomada, ¿verdad? El mismo día en que la ciudad fue tomada, la mano del Señor estuvo sobre mí y Él me llevó allí. ¿Dónde es ahí? Lo llevó al templo de Ezequiel y le mostró la visión. ¿Dónde se recibió la visión del nuevo templo? ¿Dónde fue? Ezequiel capítulo 40, versículo 2. ¿Voy demasiado rápido?
Es porque hay mucho material que cubrir, pero voy a ir un poco más despacio. Tal vez tengamos que sacrificar una clase mañana. Vamos a ver cómo va. Sí, él estaba junto al río Quebar en Babilonia. Sí, sí, sí. Entonces, el primer ataque y la primera deportación fue en el 605 antes de Cristo. Está bien. Y luego, la segunda deportación fue 597 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos años después fue eso? 8 años después. Entonces, y es durante esta segunda deportación que Ezequiel fue llevado. El templo de Jerusalén todavía no había sido destruido, de acuerdo. Y así, antes de que el templo fuera destruido, Dios le está mostrando estas visiones a Ezequiel. Y en medio del libro de Ezequiel, llega este tipo y dice, ya está hecho. El templo ya fue destruido. Así que ahí puedes ver la línea de tiempo. Entonces Ezequiel está sentado en Babilonia, todavía profetizando y diciéndole a la gente que se arrepienta antes de que el templo sea destruido. Pero el problema es que la gente no quiere escuchar. Y entonces se le escucha la noticia de que el templo ya fue destruido. Así que se lo está diciendo a la gente de Babilonia, a la gente que ya está en Babilonia. Y como este es un mensaje de esperanza, incluso más tarde, la gente que venga después, pero en ese momento, la mayoría de la gente ya está en Babilonia. Pero en ese momento lo está escribiendo para que la gente también lo lea en el futuro. Ningún problema. Así que, una vez más, era el año 25 del exilio, ¿verdad? 25 años desde 597 antes de Cristo. Bueno, 597 menos 573 son 24, ¿verdad? ¿Recuerdan la cuenta inclusiva? Así que es el año 25. Bueno, 14 años después de que la ciudad fue sitiada. Es cuando, o sea, Ezequiel fue llevado hace 25 años. Pero 9 años después, después de que él fue llevado a Babilonia, la ciudad fue sitiada, o sea, el templo fue destruido. Y así, en este día, que es el año 573 antes de Cristo, en el 10.º día del primer mes, él recibe esta revelación. ¿Dónde está la visión del nuevo templo? Capítulo 40, versículo 2. En las visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Y sobre él, hacia el sur, había una estructura parecida a una ciudad. ¿Dónde está este monte alto? Es como algo similar a Singapur. Cuando alguien recibe una visión y Dios dice, en este monte alto, Él establecerá un templo celestial en Singapur. ¿Puedes creerlo? Pero entonces te preguntarías, ¿quién? Aquí está ese monte alto. No tenemos un monte alto, ¿verdad? Lo mismo en Israel. Ellos tenían el monte Sión, pero no era un monte alto, era.
Es casi como una colina, ¿verdad? Pero es una montaña espiritual donde Dios descendió, la montaña de la presencia de Dios. La Biblia se refiere al monte Sión como la montaña más alta. Aunque Sión no es físicamente la montaña más alta, es la más alta porque Dios descendió a esta montaña. Oro para que tu hogar, tu iglesia, se conviertan en la montaña más alta cuando Dios descienda sobre ella. Isaías 33, versículo 5. El Señor es exaltado, porque Él habita en lo alto. Él ha llenado a Sión de justicia y rectitud. Jeremías 31, versículo 12. Vendrán y gritarán de alegría en la altura de Sión. Porque Dios habita en lo alto, cuando Él desciende, se convierte en el atributo. Él se convierte en una descripción. El más alto, ¿verdad? No porque sea físicamente el más alto. Por eso nuestra iglesia está muy orgullosa y agradecida con Dios de que el nombre de nuestra iglesia sea Sión. El lugar más santo también es el lugar más santo. Ezequiel 43, versículo 12. Esta es la ley de la casa. Toda su área en la cima del monte, alrededor, será santísima. He aquí, esta es la ley de la casa y así Dios. La razón por la que estamos estudiando esto es porque también queremos que esta ciudad santa descienda sobre nosotros. Y esa es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? El templo de Ezequiel es la versión del Antiguo Testamento, como un plano de la Nueva Jerusalén. Ok, ambos son templos celestiales que descienden del cielo. Ahora, ¿dónde estará? La ubicación está en algún lugar de esta tierra, aunque es un templo celestial, ¿verdad? Y nosotros queremos entrar en ese templo. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde lo vas a encontrar? Cuando el Señor diga, ya vengo, ¿todos van a comprar un boleto a Jerusalén y esperarlo allá? Esto, creo yo, tiene un significado espiritual. Y el Señor tiene que darnos esa bendición espiritual primero, para que al final, cuando Él realmente descienda, también físicamente seamos llevados a ese templo. Pero necesitamos recibir esa bendición espiritual. Y para que nosotros nos convirtamos en ese terreno santo, tienes que convertirte en esa montaña. Tu iglesia tiene que convertirse en esa montaña. Creo que la escuela bíblica Tongmin, ¿sabes qué significa Tongmin? La cadena montañosa del este, las montañas orientales. Básicamente el apodo sería Sión, la montaña en el este. Oro para que espiritualmente seamos la montaña más santa donde Dios decida descender. He aquí, esta es la ley de la casa. El monte Sión no solo era el más alto, sino también el más santo, porque Dios es el más santo. La montaña donde Dios desciende es la más santa. Salmo 2.6. Pero en cuanto a mí, he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y en Isaías, Dios se refiere a Sión y Jerusalén. Como un novio, el esposo le habla a la novia. Así que se está refiriendo a la iglesia. Ezequiel 20, versículo 40. Porque en el monte santo, en el monte alto de Israel. Mira, el monte santo y alto de Israel, declara el Señor Dios. Allí toda la casa de Israel, todos ellos, me servirán en la tierra, donde los aceptaré, y allí buscaré sus ofrendas y lo mejor de sus dones con todas sus cosas santas. Apocalipsis 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Así que, de nuevo, hay una conexión con Apocalipsis.
también es donde se proclama la palabra de Dios. Sión, o este monte, es donde se proclama la palabra de Dios. Así que, para que podamos recibir esa ciudad santa del cielo, necesitamos que Dios venga y nos bendiga, y convertirnos en el monte santo y convertirnos en la montaña más alta. Y lo más importante, necesitamos convertirnos en la montaña donde se proclama la palabra. Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 3. Ahora sucederá que, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el principal de los montes, y será exaltado sobre las colinas, y todas las naciones correrán hacia él. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe acerca de sus caminos y podamos andar en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor desde Jerusalén. Así que Sión y Jerusalén son de donde saldrá la palabra del Señor. ¿Dónde es eso? Yo creo que como líderes, pastores o miembros de la iglesia, una de las cosas principales por las que deben orar por su iglesia es que la palabra de Dios salga de su iglesia. La palabra de Dios, si son ministros, oren para que la palabra de Dios salga de nosotros, para que nos convirtamos en la montaña santa y espiritual donde está la palabra de Dios. Que sea proclamar. Y oro para que esta escuela bíblica de Tongmin y sus iglesias se conviertan en la montaña desde la cual la palabra de Dios sea proclamada en este tiempo final. Volviendo a esta situación que estamos sufriendo, Jesús habló de esto en Lucas capítulo 17 o Mateo 24. Habrá guerras, terremotos, naciones se volverán unas contra otras y habrá pestilencias, plagas, ¿verdad? La peste es como las enfermedades, ¿verdad? Plagas. Sin embargo, eso es solo el comienzo de los dolores de parto, dijo Jesús. Esto es solo el principio. ¿Cuándo llegará el final? ¿Cuándo llegará el final? Cuando se proclama la palabra del Señor. ¿Deberíamos consultar la Biblia? Mateo, capítulo 24. ¿Dónde está? Los falsos profetas, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Antes de eso, versículo 10. En ese tiempo, muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán entre sí. Dime si esto no es algo que ves hoy en día. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No sé si es coincidencia o no, pero por esto del coronavirus. El gran problema de Sincheonji en Corea ha salido a la luz. Créeme, hay más. Hay muchos tipos diferentes de sectas e iglesias heréticas en todo el mundo, pero de alguna manera hay muchas en Corea. Y de verdad odio eso, porque cuando voy a algún lugar, solo por ser coreano, me preguntan, ¿qué piensas de Sincheonji? ¿O qué piensas de Nuevo Cielo y Nueva Tierra? No puedo. No puedo predicar sobre Apocalipsis 14, 21, porque todo se trata de nuevo cielo y nueva tierra. Todo se trata de los 144,000 y los testigos de Jehová. Y hay un grupo sectario llamado An San Hon. También en Singapur, ellos vinieron a Singapur. Ellos creen en Dios Madre. Y muchos jóvenes son engañados por ellos. De todos modos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque la maldad aumentará, el amor de la mayoría de la gente se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las demás naciones. Y entonces vendrá el fin. La proclamación de la palabra tiene que llevarse a cabo. Así que no sé cuánto tiempo nos queda. Él dice que me quedan 5 minutos, pero yo estoy hablando de cuánto tiempo nos queda hasta que el Señor regrese. No sé cuánto tiempo nos queda, pero como pueblo de Dios, como ministros de Dios, como personas que están siendo entrenadas para ser siervos de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Perdón por desviarme del templo de Ezequiel aquí, pero creo que esto es lo que Dios está hablando a través de Ezequiel, para que estemos alertas sobre los tiempos en los que estamos viviendo y cómo prepararnos para atravesarlos. Imaginen si ahora mismo este virus está matando a qué porcentaje de toda la población de la Tierra. ¿Cuánto? 1%. Menos del 1%. Menos del 1%, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis que habrá pestilencia, plagas, bestias y guerras que matarán a una cuarta parte de toda la tierra. Y luego un tercio de eso y un tercio de eso de lo que queda. Imaginen, tenemos menos del 1% muriendo. O sea, es triste, pero esto se está convirtiendo en una pandemia. Todo el mundo está asustado ahora mismo, en pánico. Es- Hay virus que no son solo uno, sino varios que son más fuertes. Y hay virus informáticos ocurriendo al mismo tiempo, imagínate. Ahorita, por lo menos podemos depender de los servicios en vivo en línea para adorar a Dios. Y si hay un ataque de virus cibernético al mismo tiempo que un ataque de virus humano, ¿qué vamos a hacer? Así que no estoy aquí para asustarlos, pero de verdad necesitamos. Creo que esto es un llamado de atención de parte de Dios.